28 de noviembre del 2020 en Bachillerato General vamos a ver Física 2 y dentro de lo que tiene que ver con Física 2, pues vamos a estar observando algunos ejercicios que tenemos que hacer en nuestro cuadernillo. Muchos de ustedes me preguntarán en el cuadernillo que van a recibir o que ya recibieron de esta semana, habla sobre la parte de electricidad y habla de la ley de Ohm. Ok, la ley de Ohm está relacionada todo el tiempo con resistencias eléctricas. ¿Tú cómo puedes ver las resistencias eléctricas reflejadas en vivo? Tú las puedes ubicar porque son focos, porque los focos tienen esa tendencia a comportarse como resistencias por la forma en la que están los filamentos, por la forma en la que corren los electrones. Entonces, si los electrones corren forzadamente, nosotros vamos a tener obviamente una resistencia reflejada en estos focos. Voy a colocar ahorita para ustedes en pantalla un ejercicio que pudiésemos haber hecho en la escuela, pero bueno, a raíz de que pues estamos en un tiempo pandémico, pues no podemos, pero yo les estoy mostrando en estos momentos un circuito eléctrico que está conectado en paralelo. Tengo conectado en paralelo estos circuitos eléctricos. Ahorita les voy a colocar un diagrama que nos va a ayudar a representar esta situación, ¿vale? Ustedes tienen en pantalla un circuito eléctrico que nos va a ayudar a representar lo que voy a explicar a continuación. Esta lámina que tengo de Perfocel es una lámina que yo me encontré hace tiempo y pues hago mis modelos del circuito para que ustedes lo puedan ver. El circuito que ustedes van a ver ahorita es un circuito en escalera. Es conocido porque estos circuitos en escalera lo que tienen en particular es que cuando estamos teniendo un cubo de escalera o estamos en un cubo de escalera, estos cubos de escalera necesitamos nosotros y nosotras, necesitamos forzosamente tener un foco en el cubo de la escalera. Entonces, cuando tenemos un foco en el cubo de la escalera, lo que tenemos es que aquí yo conecté dos focos en paralelo. ¿Esto qué quiere decir? Ahorita les voy a comentar cuál es esta parte del paralelo, porque también los apagadores, tengo dos apagadores que controlan los dos focos, ¿vale? Este es con el objetivo de que cuando estás por subir una escalera, enciendes los focos con este apagador. Y cuando llegas al final de la escalera, que es la parte de arriba, arriba se coloca otro apagador que controle los mismos focos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Aquí tenemos un acomodo o una conexión de circuito en escalera. El circuito en escalera está basado en se utilizan dos apagadores o dos interruptores que son los que tengo aquí. Estos interruptores, como tú los puedes ver de la parte de atrás, tienen 3 vías, ¿vale? Estas 3 vías tienen una razón de ser. La vía 1 se conecta con la vía 1 del otro apagador, del apagador 1, ¿vale? Ok, la vía 3 se conecta con la vía 3 del apagador 2 que tenemos aquí. La vía 2 se conecta directamente con el circuito que tenemos aquí en esta parte, ¿vale? La vía 2 se conecta con el circuito que en este caso tenemos que es los focos. Y la vía 2 que tenemos del apagador 2 se va a conectar directamente con la clavija, ¿vale? Entonces, tenemos un acomodo, le llaman circuito en escalera, circuito mixto también, y la razón de ser de estos circuitos es que yo puedo controlar un foco desde la base de una escalera y cuando subo la escalera puedo utilizar el otro apagador. Si quiero descender de la escalera, puedo encender la luz y a la hora de bajar, uso el otro apagador, ¿vale? ¿Por qué utilizamos un circuito en paralelo para algunos focos? Les voy a decir por qué. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se llega a descomponer o se llega
a fundir uno de los focos que tenemos aquí. Cuando fundimos los foquitos o se funden los focos, lo que tiene como particularidad y lo que tiene como beneficio el circuito en paralelo es que miren, está conectado, o sea, está alimentado de electricidad, de energía eléctrica a través de dos cables. Entonces, si esta resistencia o este foco llega a fundirse o a descomponerse, entonces este foco que tenemos del otro lado tiene la ventaja de, al ser alimentado por por los dos cables de corriente que corren aquí, puede seguir encendiendo. Esto no pasa en las series navideñas. Acuérdense que en las series navideñas, si tú observas o quitas uno de los foquitos, se ve interrumpida la corriente y obviamente lo que sucede es que ya no enciende toda la serie o una sección de la serie, ¿vale? Entonces, si yo quitara algunos de estos dos focos, si yo los retiro, va a seguir funcionando el otro foco. ¿Por qué? Porque están conectados en paralelo. Así están conectados los circuitos de nuestra casa. Este es más que nada, este es el modelo eléctrico que se tiene en casa, ¿vale? Y esto es lo que vamos a representar, obviamente, en el modelo que les pide, en el esquema del circuito en casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un diagrama que represente dónde están los focos y si están conectados en paralelo. Eso se hace obviamente con todos los manuales que les he colocado con anterioridad, de los circuitos que se dan o de las partes, la simbología que tenemos en electricidad, ¿vale? Entonces, ya tenemos aquí, pues lo que les estoy mostrando, este circuito en paralelo, tanto de los focos como de los apagadores. Esto se llama circuito en escalera para los que acaban de entrar. Y el objetivo del circuito es que cuando yo voy a subir una escalera, puedo encender con un apagador, con el apagador 1. Y cuando yo termino de subir la escalera y ya estoy en la parte de arriba, tengo el apagador 2 que me ayuda a controlar el foco que va a estar en el cuadrado o en el fondo de la escalera, ¿vale? ¿Dudas con respecto a esto? ¿No? ¿Todo bien? Ok, voy a colocar ahorita voy a colocar ahorita en el pizarrón los circuitos, o sea, para que identifiques un circuito de otro circuito, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a colocar unos circuitos rapidísimo y la ley de Ohm. La ley de Ohm se va a representar obviamente con una leve división. Normalmente lo que conocemos en sí, pues se va a ver representado aquí. La ley de Ohm generalizada habla de una resistencia que va a ser igual al voltaje sobre la intensidad de corriente. Si yo esto lo puedo extrapolar o lo puedo representar básicamente con algún modelo o algún circuito, yo tendría que aquí, por ejemplo, yo tengo una resistencia. Así voy a representar un foco, por ejemplo. Así represento un apagador. Y así pudiera yo representar una pila que es la fuente de energía con la que trabaja, obviamente, mi circuito, ¿vale? Básicamente es con lo que trabaja. Se dice que aquí son 9 ohms, ajá, por ejemplo, de resistencia, la resistencia se mide en ohms, aquí pueden ser 120 volts de la intensidad, bueno, de la diferencia de potencial que puede haber en esta pila, y por este circuito puede correr una intensidad de corriente de 1 amper. Ajá, la intensidad de corriente se mide en amper, la R significa resistencia y la resistencia se mide en ohm. La V habla de una diferencia de potencial. O tensión eléctrica también le llaman, esta se mide en volts.
La I representa la intensidad de corriente. Ajá, y esta se mide en amperes. Entonces, si tú te das cuenta, ya te estoy dando una fórmula generalizada de la ley de Ohm, te estoy dando la acotación. ¿Qué es la acotación? Lo que significa cada letra. Y también te estoy dando en dónde va cada área. O sea, aquí va la resistencia, aquí va la intensidad de corriente, que es la que corre por todo el circuito, y aquí está la fuente, que es 120 volts, la fuente de energía propiamente, ¿vale? Esto es un circuito generalizado, que nada más me está sirviendo para que yo te pueda explicar, la ley de Ohm, o en este caso la representación de la ley de Ohm. Ahora, en el cuadernillo te viene circuito en serie y te viene circuito en paralelo. Prácticamente a lo que se refiere es que habemos personas que estamos haciendo a lo mejor modelos y que estos modelos nos van a ayudar a lo mejor a saber cómo conducir la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el caso de la conducción de la corriente eléctrica? Bueno, pues la corriente eléctrica se puede trabajar conforme a las conexiones que tú vayas a hacer, y estas conexiones que tú vayas a hacer, pues obviamente pueden estar en serie o en paralelo, ¿vale? Aquí tenemos un circuito en serie que ya está trabajando. Ajá, que ya está trabajando aquí. ¿Por qué está acomodado en serie? Porque si tú te das cuenta, también se vuelve parte de la conexión cada una de las resistencias que tú estás observando aquí, ¿vale? También son parte del circuito. Si yo quito algún foco de aquí o alguno de estos focos se llega a apagar o se llega a fundir, automáticamente se interrumpe el circuito y ya no encienden los focos. ¿Vale? Ya no se da esta corriente, ya no se da este circuito y obviamente se acaba pues el circuito propiamente, se termina la conducción eléctrica porque cada una de las resistencias también sirve como conductor, en este caso en el circuito en serie. ¿Vale? El modelo matemático para trabajar el circuito en serie es sumando las resistencias directas. ¿Qué es esto? Resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Esto es lo que nos va a dar como resultado la R1, esta es la R2 y la R3. Ya sea que lo quieras trabajar así o conforme a las manecillas del reloj, que puedas a lo mejor poner la R1 de este lado, R2 aquí y R3 acá arriba. Eso es a cuestión personal, pero la suma se hace de forma directa. El circuito en paralelo va a tener otro acomodo a la hora de trabajarlo, ¿vale? Vamos a tener en el circuito en paralelo, vamos a tener, por ejemplo, un acomodo diferente. Un acomodo diferente en las resistencias. Si tú te das cuenta, corre electricidad por las dos vías. Si uno de estos focos se llega a apagar o se llega a fundir, el circuito no se interrumpe. ¿Por qué? Porque sí corre electricidad por todos, obviamente, pero acuérdense que vean el acomodo. Vean cómo están conectados, y este tipo de conexión, este modelo de conexión permite que la corriente eléctrica circule por varias fases, y este simple acomodo lo que ayuda, bueno, en las casas la mayoría de los circuitos están así, para que cuando llegue a pasar de que se funde un foco, esto siga corriendo, la corriente eléctrica se siga transmitiendo por estas dos vías.
¿vale? Entonces, en este caso, así funcionan las series navideñas, así funcionan la electricidad que puede estar en nuestra casa. Aquí el modelo matemático para resolver la resistencia es sumar 1 sobre la resistencia 1, más 1 sobre la resistencia 2, más 1 sobre la resistencia 3, ¿vale? Y es así como tenemos el modelo matemático, que es diferente del modelo del que está en serie. El que está en serie va a sumar directamente, el que está en paralelo va a sumar en forma de fracción, ¿vale? Tomen nota, por favor, chicos y chicas. ¿Dudas, chicos y chicas, con algo que tenga que ver de esta situación de electricidad física 2? Ay, 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 ahora, quién sabe orando con sentimiento, quién sabe. A ver, en lo que están anotando, voy a pasar lista, para, déjenme interrumpo ahorita el video para que tengamos su asistencia, chicos y chicas. Sí, ay, ay, ay. Ah, Cristo Jesús, ¿dónde están sus listas de asistencia? Ah, aquí está. Ya vi, ya vi. Voy a poner pausita en el video para que no... El circuito que yo les acabo de mostrar tiene un acomodo en paralelo. Así como está aquí, tiene un acomodo en paralelo y es como está trabajando. Por eso es que no se ve interrumpido el circuito porque pues sigue obviamente circulando la corriente eléctrica, obviamente por las dos fases que tiene de este lado. ¿Puedo borrar esta parte, chicos y chicas? No sé qué me falta. A ver, déjenme ver del cuadernillo. Esto que acabo de mostrar sí cubre varios rubros del cuadernillo. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Dice, bueno, ahorita les digo cómo hacemos el diagrama eléctrico de casa, que es muy general, ¿eh? Dice, el número 2 ilustra un circuito en serie y un circuito en paralelo y un circuito mixto. El circuito mixto es como el circuito en escalera que les mostré, chicos y chicas, más o menos así sería. Dice, transcribe a mano por lo menos 20 símbolos utilizados en electricidad. Esto es pues obviamente con un manualito. Si no lo tienen ahorita, lo voy a subir, lo voy a postear otra vez ahí en Classroom para que lo tengan el manual de electricidad. Dice el número 4, ¿qué dice la ley de Ohm? Ok, si alguien gusta, por favor, ir tomando nota, es que esta ley de Ohm está un poquito, ¿cómo les diré? Está un poquito elaborada. Tiene como dos secciones, como dos fases que marca que son importantes. Entonces, eso sí se los tendría que dictar porque sí está 2.3. De todos modos, está 2.3 interesante y está 2.3 específico. Si no lo pueden escribir ahorita, de todos modos estoy grabando esta sección del video para que ustedes lo puedan tener, ¿vale? Y bueno, prácticamente la ley de Ohm en este caso pues está referida a la resistencia, a la intensidad de corriente. Pero a la letra, esto quiere decir lo siguiente, ley de Ohm. Dice, la intensidad de corriente de un circuito aumenta cuando se aumenta el voltaje. Ajá. La intensidad de corriente de un circuito aumenta cuando se aumenta el voltaje. Coma. La intensidad de corriente de un circuito disminuye cuando se aumenta la resistencia, sin variar el voltaje. Fíjense cómo está la ley de Ohm, ¿eh? Primero, te está hablando de la relación. Primero, fíjate bien, en esta parte de la ley de Ohm, a ver, espérenme,
Dejen, voy a abrir la toma aquí para que veamos esta parte. Primero te está hablando de la intensidad de corriente. La intensidad de corriente, obviamente, en relación a esta cuestión del voltaje. O sea, si aumenta el voltaje, aumenta la intensidad de corriente. O sea, aumenta la cantidad de electrones que corren por todo el circuito. ¿Vale? Esa es una situación de la ley de Ohm. La segunda situación que menciona la ley de Ohm es esta. Dice que la intensidad de corriente disminuye esta intensidad o esta cantidad de electrones que corre, disminuye si esta resistencia es aumentada o es más grande la resistencia, ¿vale? ¿Qué es esto de la resistencia? Mira, te voy a explicar. Lo que pasa es que los electrones que corren por estos cables, estos cables que están como en un ángulo de 90 grados, permiten que los electrones fluyan. ¿Qué es lo que hacen las resistencias eléctricas? Vean el acomodo de la resistencia. Es que así como están, así más o menos funcionan. ¿Qué es lo que hacen las resistencias? Son como filamentos de metal que están así, como en zigzag. Entonces, eso hace que los electrones entren, pero bien forzados. O sea, entran muy forzados, muy forzados entran a esta resistencia. Entonces, como entran muy forzados a esta resistencia, al entrar bastante forzados, lo que sucede en estos casos es que esto hace que se dé el chispazo, que se aumente la luminosidad en este caso, se da un chispazo o aumenta la temperatura también. Por eso algunas bombillas, algunos focos que llegamos a tener en casa, tienen dentro el gas argón. ¿Por qué tienen gas argón los focos? Porque este gas es un termorregulador, o sea, regula la temperatura que se está aumentando dentro de la bombilla o dentro de esta resistencia, ¿vale? Entonces, aunque tú no te des cuenta, ven que tenemos unos focos que están así y que corre un filamento en medio. Esto lo convierte en una resistencia. Por aquí los electrones pasan bien forzados, se dan chispazos de luminosidad, aumenta la temperatura y cuando hay dentro de la bombilla hay gas argón, este gas argón regula la temperatura y evita que la bombilla explote, ¿vale? Entonces, si algunos focos, algunas lámparas que trabajan con unos tipos de gases que regulan la temperatura, llegan a explotar, es porque hubo una salida de este gas, porque se filtró el gas, porque hubo una fuga del gas. Entonces disminuye el gas conforme pasa el tiempo y eso hace que aumente la probabilidad de que estos focos exploten, ¿vale? Entonces es así como llegan a funcionar los circuitos y las resistencias eléctricas en nuestras casas, ¿vale? ¿Dudas, chicos y chicas? ¿No? ¿Todo bien? ¿No hay dudas ahorita con lo que voy comentando? No, Aquí, profesora. ¿no? Todo bien, ok. Aquí ya me está marcando un tiempo. Tengo 6 minutos para seguir explicando todavía, ¿vale? Rapidísimo. Ok, ¿qué dice aquí? Dice, mira, te está diciendo lo que pasa en la número 5. Si se aumenta la tensión que se le aplica a un circuito, ¿qué sucede con la intensidad de corriente? Ya les dije que aumenta. Y si disminuye la tensión, pues disminuye la intensidad de corriente, ¿vale? La número 6 dice, si se reduce la resistencia de un circuito, ¿qué sucede con la intensidad de corriente? Ajá, si se reduce, pues obviamente va a aumentar la intensidad de corriente y la tensión no va a variar en este caso. La número 7, ¿qué pasa si un circuito no tiene la resistencia? Pues lo único que va a pasar es que va a correr corriente eléctrica o simplemente no va a encender nada, no va a trabajar propiamente algo, solamente va a haber ahí electricidad contenida,
prácticamente. Dice, si hay una resistencia infinita, pues esta sigue trabajando obviamente y va a necesitar una termorregulación. En la número 8 dice, ¿cuál es la expresión matemática o fórmula de la ley de Ohm? Ya se las di, la generalizada, la que está acá con la acotación, esa es la generalizada de la ley de Ohm. Y en la parte de abajo ya les está dando los modelos, el modelo en serie y el modelo en paralelo, que es el que les acabo de decir cómo se suma. La número 9, ¿qué unidades del sistema internacional se utilizan para medir la resistencia? Se usa el ohm, ¿vale? ¿Cómo funciona un circuito eléctrico en paralelo si se le retira un foco? Sigue funcionando en su normalidad porque se distribuye la corriente eléctrica, ¿vale? La número 11, ¿cómo funciona un desfibrilador? A eso voy. ¿Qué es esto del desfibrilador y lo que viene de laguna verde? Ahorita lo voy a explicar. El desfibrilador lo que hace es que nosotros tenemos un músculo cardíaco. Tenemos un músculo cardíaco que es el corazón y encima del corazón tenemos otro músculo que se llama miocardio. Este miocardio tiene contacto con nuestras costillas, las torácicas. Entonces, cuando normalmente no, el corazón tiene un movimiento así, en la sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Cuando dicen los médicos asístole, es que ya se paró el corazón. Ajá, ya hay un paro cardíaco propiamente y este paro puede ser a nivel corazón o a nivel miocardio. Puede ser en cualquiera de los dos. Si el miocardio no le permite al corazón moverse, o sea que por ejemplo al miocardio le haya dado un calambre, porque es lo que luego llega a pasar, no permite que el corazón se mueva con facilidad o haga su movimiento de dilatación y de expansión y de retracción y esto. Entonces no permite que bombee la sangre. Lo que se hace con un desfibrilador es dar descargas eléctricas leves a una persona colocándole obviamente unos dispositivos de seguridad y lo que se hace propiamente es librar a la persona de todo lo que es metal y darle descargas en el corazón para desactivar el corazón y que el corazón empiece otra vez a hacer su movimiento de sístole, diástole y así empiece a trabajar. Entonces, es más o menos como trabaja el corazón. El corazón y parte de nuestro cuerpo trabajamos con impulsos eléctricos. Entonces, por eso se utilizan estos desfibriladores. El desfibrilador es una máquina que da ciertas descargas de electricidad que no excedan los niveles que nos puedan achicharrar o ponernos al carbón a nosotros, ¿vale? Eso es a lo que se refiere propiamente. Entonces, cuando estamos hablando de un desfibrilador, esta es la función. El desfibrilador lo que hace es hacer una descarga, desactiva el corazón, pero esto hace que el corazón vuelva a hacer su movimiento de sístole, diástole, ¿vale? Y es así como trabaja el desfibrilador. Si el corazón ya no reacciona, si le dan una, dos o hasta tres descargas y ya no funciona, automáticamente estamos hablando de un paro cardíaco fulminante. La persona ya no despertó, ¿vale? Entonces, les voy comentando esto porque esto que promueven los paros cardíacos se puede dar por esta situación de que comemos mucha grasa. Dentro de nuestras venas puede haber mucho colesterol o fuera de nuestras venas se acumula los triglicéridos. Entonces, cuando tenemos estas dos grasas, que una es provocada por grasa animal y la otra es provocada por comer demasiado pan, lo que hace es que desarrollamos arteriosclerosis, que es un problema en las venas, que se hacen un poquito duras, que se entiezan por la grasa que corre y no permite la afluencia del torrente sanguíneo, ¿vale? ¿Alguna duda con lo que acabo de decir? Con respecto a No, los tiburones que les pide ahí, los tiburones tienen cierta magnetita
en los poros de su mentón. Por eso identifican el hierro que tiene nuestra sangre que corre por nuestras venas. Por eso los tiburones identifican que hay alguien dentro del agua con hierro, lo llama y le llama la atención porque tiene una estructura que es magnética, la magnetita. Vamos a renovar la clase para seguirles explicando.